En esta cápsula vamos a ver la conciencia de la antijuridicidad. ¿Cuál es el fundamento de esto? El agente tiene que conocer en concreto lo injusto de su comportamiento. Por ejemplo, que se está apropiando de algo ajeno. No se tiene que confundir con el conocimiento del hecho típico. Por ejemplo, que X toma un reloj de Y. Esta conciencia supone semejante conocimiento y va más allá. ¿Se refiere a qué? A la comprensión del sentido de la conducta, de su significado antijurídico o de su significado injusto. ¿Cuál es el contenido de esta conciencia? Es distinta del conocimiento de la conducta típica. Eso es un error que ya vimos. ¿Recuerdas cómo se llama? Error de tipo. Muy bien. No se refiere al hecho frente a su descripción legal, sino a su prohibición, a su significado injusto. El conocimiento se dirige a la autorización o a la prohibición y no requiere ser actual como el dolo. La conciencia de la antijuridicidad es potencial, de modo que basta con que la gente haya podido comprender lo injusto de su actuar. De allí que solo el error de prohibición inevitable que niega esta posibilidad excluye la conciencia de la antijuridicidad. ¿Y qué es el error de prohibición? Es una falsa representación acerca de la prohibición de la conducta. Se cree que se realiza una conducta permitida, autorizada, lícita por el derecho, cuando en realidad no lo está. En derecho penal no procede distinguir entre error de hecho y de derecho. Por favor, sácate de tu mente estos conceptos del derecho sucio. Le digo derecho sucio, esto del derecho privado, porque me ensucian la identidad normativa de los estudiantes. En derecho penal, si quieres, todos los errores son normativos. ¿Por qué? Acuérdate de las primeras cápsulas. ¿Cuándo se interpreta la ley penal? Siempre, muy bien. La ley penal se interpreta siempre. Recuerda que los elementos del tipo son descriptivos y normativos. ¿Cuáles son los elementos descriptivos? Aquellos que no requieren de una especial valoración jurídica, social o cultural. Silla, mesa, tabla, calvicie, etc. ¿Cuáles son los elementos normativos? Aquellos que requieren de una especial valoración jurídica, social o cultural. Empleado público, buenas costumbres, acto de significación sexual y relevancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, en derecho penal, no, ojo, por favor, grábatelo, entiéndelo y asúmelo. En derecho penal no procede distinguir entre error de hecho y error de derecho. ¿Por qué? Porque los hechos están descritos en la ley y el error de hecho es también un error de derecho. El error de prohibición, entonces, no se refiere al conocimiento de la ley, sino que a la prohibición de la conducta típica. Por favor, que tengamos claridad con estas situaciones. ¿Cuáles son los supuestos del error de prohibición? Podemos diferenciar las siguientes situaciones. Primero, creer que la conducta típica está permitida en general y no lo está. Por ejemplo, creer que está permitido tener relaciones sexuales consentidas con menores de 14 años, que configura el tipo penal de violación impropia contenido en el artículo 362 del Código Penal. Segundo supuesto, conocer que la conducta está prohibida en general, pero se supone que en este caso está amparada por una causa de justificación que no existe. Por ejemplo, el hijo que cree que no está prohibido acceder al pedido de muerte de su padre enfermo terminal. Una hipótesis de eutanasia. Tercer supuesto, creer que la conducta está amparada por una causal de justificación que existe, pero el agente le atribuye efectos más amplios.
Por ejemplo, entender que el estado de necesidad cubre también daños a las personas o hurtos y robos. Cuarto supuesto, puede existir un error en los presupuestos fácticos de una causal de justificación. Es decir, se entiende que concurren circunstancias de causas de justificación que en el hecho no concurren. Por ejemplo, suponer la existencia de una agresión ilegítima o de un mal. Este último error es el que genera más dificultades respecto de sus consecuencias, pues al ser un error sobre presupuestos de hecho, se parece al error de tipo. Aquí un breve comentario. Como la ley chilena no se hace cargo del problema de los efectos ni siquiera del error de prohibición, tampoco lo hace acerca de los presupuestos fácticos de una causal de justificación. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted ahí? Debemos decidir por el error más favorable al reo. ¿Cuál es el error más favorable? ¿El error de tipo o el error de prohibición? Respuesta, el error de tipo. O sea, tienes tú ahí una razón político-criminal de peso para decidir por el error de tipo y no de prohibición a propósito ¿de qué? El presupuesto fáctico de una causal de justificación. Es más beneficioso el error de tipo, ¿por qué? Porque el error de tipo vencible excluye el dolo. Si se excluye el dolo, subsiste la culpa. Y la incriminación del cuasi delito en Chile es excepcional. Por eso es más favorable el error de tipo. ¿Cuál es el efecto del error de prohibición vencible? Atenúa la pena. Entonces, ¿cuáles son los efectos del error de prohibición? La conciencia de la antijuridicidad. Como es potencial, solo se excluye con un error de prohibición inevitable. Si existe un error de prohibición evitable, hay conciencia potencial, porque existe una posibilidad de comprender el injusto del actuar, solo que el reproche es menor, porque en el hecho no se conoció la prohibición, aunque podría haberse hecho. ¿Cuál es el efecto del error de prohibición evitable? Para la mayoría, las consecuencias jurídicas de la falta de conciencia del ilícito varían. Si al autor le falta la comprensión de obrar ilícitamente, actúa sin culpabilidad si este error era inevitable para él. Es decir, si es invencible, se excluye la responsabilidad. Lo mismo que en el error de tipo. Si el error de tipo es invencible, excluye la responsabilidad. Pero, si el sujeto pudo evitar el error de prohibición, subsiste su culpabilidad. Por tanto, para el reproche de culpabilidad no es necesaria una conciencia actual. ¿Una conciencia actual de qué? Del ilícito, sino que basta la conciencia potencial. Dado que el error de prohibición reside en el plano de la culpabilidad, para evaluar la evitabilidad se debe recurrir sobre todo a las capacidades y conocimientos personales del autor. O sea, aquí este hombrecillo que nos persigue todas las cápsulas del hombre medio, tenemos que adecuarlo en el lugar y la situación del sujeto que nos encontramos enjuiciando. Por eso, la falta de conciencia del ilícito es evitable cuando el autor, en razón de su posición social, según sus capacidades individuales, habría podido lograr la conciencia del ilícito en caso de que hubiera empleado, tal como le era exigible, todas sus capacidades espirituales de conocimiento y sus valoraciones éticas. Con esto terminamos esta cápsula y pasamos a la exigibilidad de otra conducta.